Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas a un nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach, tu host, y esta semana estuve compartiendo algo con ustedes. Y hoy decidí hacer un episodio sobre esto. Y es que recientemente en un post de Instagram, una mujer escribió: la sobrecarga y el exceso de expectativas y exigencias sobre las mujeres es feroz e injusta. Inmediatamente decidí que este comentario resumía en esencia un tema que perfectamente encaja en este episodio de podcast y que muchas sentimos. Entonces decidí hacer con esto este episodio, pero no quería hablar de esas típicas razones que generan la sobrecarga, porque hay mucho sobre esto en internet, mucho contenido. Quiero llevarlo, como siempre, a mi experiencia personal y cómo enfrenté este problema, pero sobre todo quiero darles esos recursos y esas herramientas a ustedes para que enfrenten también ese exceso de exigencias y expectativas que tenemos. Y esto lo hago porque todas sabemos que esas expectativas están ahí, que esas exigencias están ahí. Intuimos que ser madres, que ser esposas, que ser profesionales o amas de casa va a traer esa sobrecarga consigo. Es como si todo viniera en el mismo paquete y que nuestras vidas como mujeres están destinadas a tener esta sobrecarga. Pero, ¿por qué seguimos ese patrón? ¿Qué nos limita? ¿Cómo nos resistimos o cómo empezamos a cambiar todas estas cosas? La buena noticia es que si estás escuchando este episodio porque estás divorciada, estás muy cerca de conseguirlo y quizás ya lo conseguiste, pero si solo estás pensando en el divorcio y estás escuchando este episodio por eso, te daré aquí algunos tips para tenerlos en cuenta y conseguirlo también más adelante. Pues bien, el divorcio en sí, ya sea si lo escogiste tú o si tuviste que asumirlo por decisión de tu ex esposo, es ya una forma de rebelarse a todo esto. Ya es una forma de rebeldía, porque ya sentiste la mirada juiciosa, ya sentiste la mirada de la lástima y quizás incluso la de la envidia disimulada. Porque sí, muchas mujeres que están en pareja aún tienen envidia de esa valentía y de esa libertad con la que ahora te mueves tú por la vida, con la que me muevo yo. Y es que divorciarnos nos libera un poco de esas presiones, de esa injusta y feroz exigencia, tal como decía esta mujer en Instagram. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero resaltar lo que esta mujer en su comentario señaló o intensificó, y es al menos lo que llamó mi atención, y es la palabra injusta. ¿Por qué nos parece injusta? No lo estoy cuestionando. Solo quiero abordar esto de manera más amplia. Cuando me puse a pensar en todas las veces que me he exigido o me he sentido culpable por no cumplir con ciertas expectativas, ya sean estas internas o externas, siempre me viene esa sensación de agotamiento. Asocio exigencia, asocio roles establecidos o roles de género con agotamiento. Y es que estoy cansada de esto y ya no puedo más. Fueron una de las frases que me dije durante mi decisión de divorcio y es lo que escucho casi siempre en sesiones de coaching con otras mujeres. Creo que es la sensación que llega siempre a las mujeres que posponen y posponen su divorcio año tras año, no porque crean que las cosas van a cambiar dentro de su matrimonio, sino porque creen que pueden aguantar más, como si al final de ese camino hubiese una medalla que compensara todo ese esfuerzo, como si ese reconocimiento fuera suficiente para embalsamarnos, para calmarnos todo eso que hemos aguantado. Y no. La realidad es que muchas mujeres se están haciendo responsables de sus vidas después de los 50 años, después de los 60 años, asumiendo un divorcio y se están negando a perseguir esa especie de premio
al sobreesfuerzo, a la extenuación matrimonial, a el desgaste matrimonial, porque saben que ese premio no existe. Saben que el premio es vivir en paz todos los días, con desafíos, por supuesto, claro que sí, pero en paz. Saben que el premio es diario, que el premio es hoy y que no hay que perseguir ninguna meta, ni esforzarse, ni demostrarle a nadie que eres merecedora de ese premio. Ya sabemos que nuestra abuelita no tenía opción, que era ama de casa, que tenía que criar niños y que muchas veces no tenía más aspiraciones que una máquina de coser o unas agujetas de crochet. Pero hoy la realidad es distinta y seguimos jugando el juego de la obediencia, el juego de haz esto porque es lo correcto, así no te sientas a gusto. Seguimos jugando el juego de así ha sido siempre y esto es lo que me tocó. Recordemos que a nuestra abuelita o a nuestras bisabuelas les arreglaban los matrimonios y les decían quién debía estar en su familia, quién debía darles hijos y quién debía hacerse responsable de ellas. Hoy, salvo algunas excepciones en otros países, en otras culturas, somos libres de escoger con quién nos casaremos. Ya no hablo de hacer familia, sino con quién compartir nuestra vida, nuestra cama, nuestro espacio. Eso significa que también somos libres de muchas otras cosas. Dentro de ellas, de escoger cuándo tener hijos, si tenerlos o no, y cuántos hijos vamos a tener. Y este tipo de decisiones se dan por lo general bastante bien, pero cuando se trata de la cotidianidad, del supuesto éxito o del estatus social, no nos sentimos con la suficiente valentía, o al menos no la reconocemos, como para decir esto ya no más. ¿A dónde voy con todo esto? Pues a que el mundo quiere de alguna manera exigirnos, quiere que nos sintamos insatisfechas, carentes, expectantes, pero la realidad es que solo se trata de responsabilidad. A mí nadie me exige nada. Yo misma elijo mis metas y mis expectativas. Y por supuesto que no estoy hablando solo del plano laboral, aunque sí hay herramientas para combatir la sobrecarga laboral y voy a dejar estas herramientas descritas más adelante. Pero yo escojo a la hora que voy a dormir, yo defino el tiempo en el que voy a cuidar de mí y no me importa lo que puedan opinar los demás sobre estas decisiones. Todo se trata de autoconocimiento y de responsabilidad. Cuando conocemos nuestras necesidades, nuestros valores y nuestras metas, podemos establecer también órdenes para cada una de ellas y luego asumir responsabilidades sobre esas decisiones. ¿Qué me permite esto? En primer lugar, no andar por la vida con esa energía de víctima, de que me hicieron, me vi obligada o tuve que. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, también liberamos a otros de esa carga. Por ende, dejamos también de buscar soluciones en conjunto. Hacemos una limonada con los limones que la vida nos dio y dejamos de quejarnos de la cáscara y de las semillas que nos tocaron. La responsabilidad es una decisión de madurez, de complementación, no de resignación, pero sí de mucha curiosidad, porque nos obliga a buscar caminos, a mirar en otra dirección, pero sobre todas las cosas, a evitarnos amarguras, desánimos y sobre todo culpas. Muchas mujeres con las que he trabajado me dicen, si yo hubiera hecho esto así, si yo hubiese hecho esto de otra manera, y yo digo, ¿quién te garantiza que ese no hubiera sido también un camino espinoso? Que ese también no hubiese sido un camino de equivocaciones mayores o de repercusiones mayores. Nos encanta imaginar otros escenarios, pero no acabamos de entender que este camino, el que estamos recorriendo, es perfecto. Y voy a aprovechar para citar una frase que encabeza o que está fijado en mi Twitter, porque es de alguna manera mi filosofía de vida y es la siguiente. Nunca ha habido más comienzo que el que hay ahora, ni más juventud ni vejez
que la que hay ahora. Y nunca habrá más perfección que la que hay ahora. Y esta frase de Whitman me gusta porque este es el momento perfecto. Esta es tu situación perfecta. Esta es tu lucha perfecta. Y todo eso te convertirá, si lo quieres, en una mujer libre de esas injustas exigencias. En segundo lugar, viene también esta sensación de empoderamiento que nos llega de la mano con la valentía de asumir responsabilidades. Esto nos permite desafiar expectativas y exigencias externas. Al alinear nuestros valores con nuestras necesidades, damos prioridad a nuestra satisfacción personal sin minimizar la de otros, por supuesto, como puede ser la de nuestros hijos. Reconocemos que nos da mucho miedo, que somos conscientes del juicio y de la desaprobación de los demás hacia nosotras, pero podemos también lidiar con ello, porque es nuestra responsabilidad lidiar con ello. Nadie nos va a devolver el tiempo, nadie nos va a entregar la llave que nos permite abrir todas esas puertas, porque las puertas son nuestras. Por tanto, las llaves de nuestras vidas están en nuestras manos. Cuando aprendí todo esto, cuando lo descubrí, vino también esa sensación de ligereza, esa sensación de andar liviana, de haber soltado algo. Y aquí no hay máscaras para adornar, no hay nada que acomodar, no hay nada que endulzar. Esta soy yo y quiero ser mejor, por supuesto, pero empiezo por mejorar para mí y para los míos. Cuando empecé a ver esto de esta manera, descubrí que lo que los demás decían que era mejor, ni siquiera lo era para ellos. Solo aprendieron a repetirlo una vez más y creían que de alguna manera esto era lo mejor para ellos. Yo me apropié prácticamente de una frase que la digo constantemente cuando alguien me hace una crítica, pero con mala intención, porque nosotras sabemos reconocer cuando alguien hace una crítica con mala intención, o para herirnos, o para hacernos sentir menos. Tu opinión o lo que digas sobre mí no significa que sea cierto. Y cuando aprendes a verlo de esta manera, no empieza a afectarte la opinión de los demás. Lo que alguien tenga que opinar sobre ti, sobre tus actitudes, sobre tus decisiones, no significa para nada que sean ciertas. Y, en tercer lugar, al enfrentar mi vida con esta valentía, redefiní también mi concepto de éxito y de felicidad. Como ya expliqué en anteriores episodios, te aprovecho y te invito a que los escuches si aún no lo has hecho. Me di la oportunidad de redefinir todo eso. ¿Qué es el éxito para Mirelis Mejías? ¿Qué es la felicidad para Mirelis Mejías? ¿Quién escribió, quién acuñó o definió lo que era el verdadero éxito para el resto de las mujeres? De ninguna manera puedes asumir que lo que es éxito para Jennifer López, vuelvo a hablar de Jennifer López, lo es para la premio Nobel de Física Anne Leulière o lo es para la ama de casa que cría gatos. Dejemos de asumir que tener una vida simple o una vida llena de premios y medallas olímpicas es más o menos exitosa que la de otra persona. Entendamos que el éxito lo definimos nosotras y no necesariamente implica aparecer en la portada de un diario o una revista. Esto me recuerda a historias de mujeres que alcanzaron fama y ovaciones y aún así no eran felices o no se sentían exitosas. Por ejemplo, recientemente vi la película de Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas, cubana igual que yo, y entendí muchas cosas que yo no sabía de Marilyn Monroe, y es el hecho de que esta mujer desafió estereotipos, consiguió fama y aún así no se sentía satisfecha y sobre todo no se sentía feliz. Quizás para ella hubiera sido más reconfortante criar gallinas en el campo o escribir poemas para niños. Es hora ya de que rechacemos la idea de la mujer perfecta y abracemos la verdadera perfección que es la autenticidad y, sobre todo, la confianza que tenemos en nosotras mismas. Al hacerlo, creo que nos estaremos librando o que nos estaremos liberando del peso de las expectativas injustas
y nos permitiremos vivir desde la plenitud. Y con esto no quiero que se confunda con pereza ni con procrastinación, mucho menos con esperar a un gringo multimillonario que nos resuelva la vida, sino de reescribirnos, buscar nuestro Ikigai. Ya hablé de Ikigai en el episodio anterior. Y en base a esto, empezar a poner cimientos e ir trabajando sobre nuestra nueva versión, nuestra verdadera versión, que, según la frase de Walt Whitman, es nuestra perfecta versión. Ahora sí, quiero que analicemos por qué nos parece injusta esa exigencia. ¿Qué hay detrás de esos pedidos de justicia, de igualdad y de derechos que vemos año tras año en marchas y ahora también, por supuesto, en redes sociales? Decimos que la exigencia es injusta porque frecuentemente las mujeres enfrentamos una carga desproporcionada de expectativas y de presiones en comparación con los hombres. A lo largo de la historia y en muchas sociedades contemporáneas, se ha esperado que las mujeres cumplan con múltiples roles y responsabilidades, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, mientras que a los hombres se les asignan roles más limitados o menos exigentes. Por ejemplo, socialmente se espera que las mujeres seamos excelentes madres, esposas, profesionales exitosas, amas de casa impecables y también cuidadoras abnegadas, todo al mismo tiempo. Esta multiplicidad de roles puede generarnos esa carga emocional y sobre todo física que es abrumadora para todas las mujeres, especialmente cuando no reciben un apoyo adecuado para equilibrar todas estas responsabilidades. Además, las mujeres solemos enfrentarnos a estándares de belleza, de comportamiento muy exigentes, promovidos también por los medios de comunicación y por la cultura popular. Se nos juzga constantemente por nuestra apariencia, por nuestra forma de vestir, por nuestro peso y también por otros aspectos físicos, lo que ayuda a que generemos una presión adicional para cumplir con estas expectativas que a la vez son poco realistas. Y lo vemos, y ya he hablado de esto en el podcast, porque sabemos que existen los filtros de Instagram, los filtros de TikTok, porque sabemos que existen profesionales que se encargan de retocar las fotografías de las artistas, de las modelos, y no me refiero solo a retoques en el rostro y de maquillaje, también retoques del tamaño, del busto, de la cintura, de la altura, imperfecciones en algunas partes de su cuerpo. Y de igual manera sabemos que existe la cirugía estética, que existen los tratamientos de Botox, de ácido hialurónico, de células madres, etcétera, etcétera. Por otro lado, los hombres no suelen enfrentar esta misma intensidad de presión en estos aspectos. A menudo se les permite a ellos como una mayor libertad en cuanto a su apariencia y a su comportamiento, y se les juzga mucho menos en cuanto a su desempeño en roles tradicionales asociados con las mujeres, como suele ser el cuidado de los niños o las tareas domésticas. ¿Saben por qué ocurre esto? Y esta es mi conclusión final. Los hombres se sienten libres. No necesitamos una carta magna, un manifiesto o una aprobación gubernamental para ciertas cosas, aunque es cierto que algunas luchas son más que válidas. ¿Saben ustedes quiénes fueron las primeras personas en criticarme y juzgarme y ofenderme por mi decisión del divorcio y la repercusión que este tuvo luego? La hermana, la mamá y la tía de mi ex. Mi suegro no habló, mi cuñado no habló, pero las peores ofensas salieron de la boca de mujeres. Entonces, queremos derechos, queremos justicia, pero nos cuestan palabras amables hacia otra mujer. Nos cuesta la empatía y más que todo, nos cuesta el silencio, porque creemos que nuestra opinión sobre el accionar de otra mujer es relevante, valioso y sobre todo incuestionable. Porque en redes sociales somos las primeras en criticar un contenido, somos las primeras en ofender y anular a la chica que dedicó horas a la creación de su contenido y antes tuvo que hacer terapia para vencer un trauma de la niñez, pero antes fue abandonada por sus padres o sabe Dios qué historia dolorosa o traumática hay
detrás de cada mujer que vemos en redes sociales y que nuestro comentario se vuelve una exigencia, se convierte en una barrera o en una carga que le cuesta mucho soltar. Hacemos comentarios sobre el peso de otras mujeres, sobre el número de hijos, sobre su identidad sexual y no nos damos cuenta que somos cada una de ellas, que somos esa misma mujer pero en otra realidad, que tenemos abierta la puerta del juicio y queridas guerreras mías, cuando empezamos a vernos en esas mujeres, no tenemos más remedio que ir soltando también esas injustas exigencias que nos devoran como bestias feroces cada día. Finalmente, ¿existe una manera de simplificar todo esto? Desde mi perspectiva personal e individual, simplificar las expectativas sobre nosotras mismas implica varios aspectos claves. En primer lugar, se trata de definir nuestras propias metas y aspiraciones, alinearlas con nuestros deseos y valores personales, en lugar de sentirnos presionadas por expectativas externas. Definir dónde queremos estar en 5 o 10 años y empezar a construir eso desde hoy. Yo empecé este podcast hace un año porque sé qué quiero lograr en 5 con este podcast. No importa que no lo vea hoy, creo que ni siquiera he visto el 5% de las señales que me propuse ver. Pero eso no significa que no esté funcionando. Eso no significa que esté haciendo las cosas mal, sino que necesito seguir haciéndolo y hacer los cambios que sean necesarios en el camino. Si yo viera este podcast como una exigencia, quizás me sentiría agotada cada vez que escribo o edito un episodio. Pero decidí que esto es por placer y porque es parte del camino de la meta que quiero conseguir. ¿Que me siento a veces cansada? Sí. ¿Que a veces surgen inconvenientes como la semana pasada que quería grabar una entrevista y amanecí sin voz? También. Pero no importa, es parte del camino. Esto implica aceptar nuestras limitaciones y practicar la compasión hacia nosotras mismas cuando no cumplimos con esos estándares que son poco realistas o incluso con los que nos hemos planteado para nosotras mismas. Es imprescindible que aprendamos a priorizar nuestro tiempo, nuestra energía y sobre todo nuestra atención. Si hoy no puedo cumplir con las 5 tareas que me propuse para el día, priorizo una, la más importante. Y no pasa nada si no consigo cumplir las otras. No se acabará el mundo y si se acabara, alguien seguramente tomaría mi lugar y lo haría igual o mejor que yo. Enfoco en eso mi energía, pero si amanezco enferma y no puedo cumplir con ninguna de las tareas que me propuse, pongo toda mi energía en esa nueva tarea que surgió sin planearlo, que es mi recuperación. Además, creo que es muy importante el hacer que nuestras metas estén en perfecta armonía con nuestros valores. Si eso no sucede, sentiremos que habremos cumplido la meta, pero quedará irremediablemente esa sensación de vacío que nos queda cuando nos pusimos guapas para la fiesta, pero nadie asistió. O tuvimos que ir con el primo feo de la familia y no con el chico guapo que teníamos planeado. No olvides celebrar tus logros, por pequeños que sean. Nos ayuda esto a cultivar una actitud positiva hacia nuestro progreso personal. En conjunto, estas prácticas nos permiten vivir una vida más auténtica y más satisfactoria, donde nos podemos sentir libres de todas esas expectativas externas y donde nos podemos enfocar en nuestro propio bienestar y realización personal. Para alcanzar este equilibrio y que sea saludable entre el trabajo y el autocuidado, es fundamental que aprendamos a decirnos no cuando sea necesario y delegar responsabilidades. A menudo nos sentimos obligadas a aceptar todas las tareas que nos presentan en el trabajo y esto también puede llevarnos a un agotamiento excesivo y descuidamos también de esta manera nuestras propias necesidades. Cuando establecemos esta especie de límites y aprendemos sobre todo a delegar, liberamos también tiempo y sobre todo liberamos energía para cuidar de nosotras mismas de manera adecuada. Recuerda que priorizar tu bienestar no es una oportunidad,
no es algo que puedas hacer sí o no. Es fundamental para que mantengas una vida equilibrada y satisfactoria el que priorices tu bienestar. En mi caso, le hago ver y entender, sobre todo, a mis hijos que no existen roles dentro del hogar que sean de mujeres y no de hombres. Que nosotras demostramos que podemos hacer casi todo lo que los hombres en el ámbito laboral. Podemos sembrar la tierra, somos soldados, vamos a la guerra también las mujeres. Y algunas han podido dirigir naciones. Por tanto, ellos tienen las mismas herramientas y recursos que tenemos nosotras para lavar platos, para planchar la ropa y para hacer la cama. Recientemente mi niño pequeño, que tiene 7 años, me pidió aprender a planchar, pese a que tenía temor de que se quemara con la plancha. Sentí que debía darle una oportunidad y mostrarle también los peligros que traía consigo esta actividad. Nivelé la tabla de planchar y le enseñé cómo planchar una camisa. Quedó maravillado al transformar arrugas en algo perfectamente liso. Estaba feliz, se sentía emocionado y me pedía más prendas para planchar. Recordé que a los 8 años mi mamá me dio esa responsabilidad, pero solo a mí. Mi hermano, pese a que mi familia era bastante moderna, nunca tuvo ese tipo de obligaciones e insisto, quizás mis padres no sabían cómo hacer ese cambio en lo que ellos creían que era lo correcto, que solo yo tuviera esa responsabilidad. Eventualmente mi hermano aprendió a planchar, pero cuando tuvo que ir a la universidad. Para ese entonces yo ya sentía una especie de alivio, me sentía liberada de no tener que plancharle más las camisas a mi hermano. Parte de los conflictos que enfrenté en mi matrimonio fueron justamente esos. Un esposo que me exigía cumplir con roles que siempre vi hacer a mi padre de manera natural y que él se negaba a cumplir alegando que los hombres no hacían eso. Entonces, creo que una forma de alivianar el camino de las mujeres del futuro es también educar a nuestros hijos hombres sobre esas exigencias que las mujeres no pidieron, pero que muchas veces no saben cómo soltar, o no saben pedir ayuda, o no saben cómo librarse y cómo cambiar las cosas para andar más ligeras y más confiadas. Queridas guerreras mías, quiero con este episodio de podcast que cada paso que den esté impregnado de sabiduría y de esa fuerza que nos caracteriza a las mujeres, que nunca olviden la importancia de honrar sus propios deseos y sus valores en este viaje que llamamos vida. Recuerden siempre que son capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Que la luz que irradia a cada una de ustedes ilumine el mundo y guíe a otras mujeres a abrazar su autenticidad y a seguir sus sueños sin miedo y sin limitaciones. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.